Tenemos una muy buena lección hoy, oro para que la pueda presentar de la mejor manera. Y está basado en Daniel capítulo 4. La gente puede confundirse un poco a medida que avanzamos por la guía de estudio, ya que estamos en la lección 5 estudiando Daniel 4. Y ha pasado unas veces en el camino. Queremos darle la bienvenida a nuestros amigos que están viendo en línea. Tenemos muchos que ven este programa y estudian con nosotros en vivo en Facebook, y tenemos amigos por todo el mundo que están viendo la transmisión satelital y algunos que están viendo que son miembros en línea de Granite Bay. Y en este punto debo mencionar que si usted está interesado o sintonizando más bien y no tiene una iglesia local a la cual asistir y le gustaría saber cómo ser uno de nuestros miembros virtuales, simplemente vaya a nuestro sitio web granitebay.sda o SDA y allí puede averiguar. Hay un enlace por el que puede contactarnos, pregunte qué implica eso, qué tengo que hacer, y Kathy y Karen le responderán y hablarán con usted de eso. Entonces, bienvenidos. Nuestro estudio de hoy es Daniel capítulo 4 y oren por mí, pues estaré predicando, enseñando y dando un discurso y tengo mucho material, el cual creo que es grandioso para cubrir. Este es uno de los capítulos centrales de Daniel. Todo el libro como que es unido en esta experiencia del rey Nabucodonosor. Entonces, si tienen sus folletos, vayan al versículo de memoria, empezaremos con eso. La lección se llama Del orgullo a la humildad. Justo ahí. Del orgullo a la humildad. Cubre el gran conflicto este título. Empieza con el orgullo del diablo y termina con la rendición a través de la humillación de Cristo. Entonces tenemos lo esencial de todo el evangelio en esta lección. El versículo de memoria es Daniel 4, versículo 3, versión Reina Valera 1960. Daniel 4, versículo 3. Sería excelente si lo leen conmigo. ¿Listos? Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Ahora, al avanzar en nuestro estudio, ya pueden tomar sus Biblias y queremos ir a Daniel capítulo 4. He estado estudiando esto y hay un mensaje clave aquí. Este es el último capítulo donde aparece Nabucodonosor. Aparece en los capítulos 1, 2, 3 y 4. Esto ocurre probablemente más o menos como 10 años antes de su muerte. Pues desde el momento en que tuvo el sueño, pasan 7 años y recupera su mente y solo vive 2 o 3 años después de eso. De modo que tenemos varios años entre el cautiverio en Daniel capítulo 1 hasta Daniel capítulo 2, donde el rey tiene ese sueño que nadie puede interpretar excepto Daniel. Luego en el capítulo 3 posiblemente pasaron como 8 o 10 años. Él construye la imagen dorada y ahora esto está sucediendo como 20 años después. Nabucodonosor reinó por alrededor de 40 años. Es en algo, en aspecto paralelo a Salomón, quien también reinó por 40 años. Este es un capítulo único en la Biblia. Es uno de los pocos lugares en los que abrimos la Biblia y leemos un testimonio dirigido a nosotros de parte de un pagano. No fue escrito por un judío, fue escrito por un gentil, pero le da la gloria a Dios. Quiero resaltar los puntos principales. Noten cuál es uno de los mensajes centrales de este capítulo. Es uno de los capítulos más largos de Daniel. Tiene como 37 versículos, como 1290 palabras. Vamos al versículo 3. Su señorío de generación en generación. Podemos mirar en el versículo 2, Dios Altísimo. Y vamos al versículo 17. El Altísimo es soberano. Quédense conmigo, voy a saltar ahora al versículo 24. El Altísimo. Y ahora miramos el versículo 25. El Altísimo es soberano. Vamos al versículo 26. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Vamos al versículo 32. El Altísimo tiene el dominio. Vamos al versículo 34. Y bendije al Altísimo, cuyo dominio es sempiterno. Y luego vamos a su último testimonio en el versículo 36. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, agrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Ahora déjenme darles un resumen rápido del capítulo. Cuando regresemos vamos a desglosarlo bien. Quiero asegurarme de darles un poquito a la historia.
Nabucodonosor relata esta experiencia. Él dice, estoy tranquilo en mi palacio, todo va bien. Tiene lugar después de haber conquistado Egipto esto. Nabucodonosor había conquistado Siria, Israel, varios reinos, pero una de las batallas grandes y difíciles para él fue cuando peleó contra el imperio egipcio y los conquistó. En ese punto él controlaba los puntos claves de 3 continentes, por eso se le llamaba un imperio mundial. El comercio que iba a través de Asia, desde India y Europa y África, a lo largo de todo el Medio Oriente, él obtenía la ganancia de todo eso. Era un reino dorado. Cuenten cuánto oro había en el templo de Salomón. David hablaba acerca de todo el oro que llevaban del templo. Nabucodonosor llevó todo eso a Babilonia y solo es una pequeña porción de todo lo que tenía. Era un imperio dorado. Ahora que ya ha conquistado a todos estos reinos, está teniendo un pequeño momento de descanso y paz. Por cierto, ¿qué pasa cuando los reyes descansan un poco? David estaba caminando por la azotea después de descansar en la noche y se metió en problemas con Betsabé, ¿se recuerdan? Entonces uno tiene que prepararse para cuando un rey dice todo iba genial entonces. Luego tiene este sueño que lo aterroriza. Este rey había estado en guerras, era un soldado endurecido, muy poco lo aterrorizaba y este sueño lo hizo. Y entonces tiene este sueño, el cual, en resumen, el sueño es repetido 3 veces en el capítulo, entonces no lo voy a leer todo. Básicamente sueña con un gran árbol que llega al cielo, grandes ramas llenas de frutas. Todas las aves encuentran sombra, las bestias encuentran refugio en la sombra. Las aves y las bestias son alimentadas por los frutos que salen de este árbol. Es un árbol que da vida, es un árbol de vida, un árbol por encima de todos los demás árboles. Es exaltado. Y luego una voz sale del cielo, el santo, el guardián, dice, corten el árbol, talen sus ramas, dispersen su fruto y rodéenlo con una banda de bronce y hierro hasta que pasen 7 tiempos. Y todos sepan que el Altísimo gobierna sobre los hijos de los hombres. Nabucodonosor pensó que lo había hecho todo y entonces se preguntaba lo que significaban. Llama a los sabios. Los sabios no pueden entender lo que es. Y bueno, ahora es interesante que en Daniel capítulo 2 los sabios le dicen a Nabucodonosor, dinos el sueño y ciertamente te haremos la interpretación. Esta vez Nabucodonosor les dice el sueño y aún así no son capaces de interpretarlo. Como los sabios del faraón, ¿no? Y entonces dice que finalmente Daniel llega. Daniel está un poco mayor ahora. Daniel esperó que agotaran sus recursos para poder darle la gloria a Dios. Él entra, interpreta el sueño y básicamente dice, Rey, tú eres el árbol. Ahora, quiero mostrarles algo. Esta no es la primera vez en la Biblia que esto ha sucedido. Si vamos al libro de Ezequiel, vamos a Ezequiel capítulo 31 y quiero que empecemos con el versículo 3. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Veamos si hay unas similitudes entre la visión de Ezequiel, la cual pasa no mucho después de la experiencia de Nabucodonosor. Y nos dicen, he aquí era el asirio cedro en el Líbano. Está hablando del imperio de Asiria, comparándolo con un árbol. De hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura. Un árbol alto, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, nuevamente un árbol alto. Lo encubrió el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encubrió su altura sobre todos los árboles del campo, un árbol muy alto, más alto que cualquier otro. Y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. ¿Les suena familiar eso? Y debajo de sus ramas parían todas las bestias del campo. Es casi idéntico al sueño de Nabucodonosor, ¿no les parece? Y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Como en Salmos 1, donde el árbol está plantado junto a ríos y aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Ningún otro árbol lo eclipsaba. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Por supuesto, esto es una profecía. Lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Está hablando del reino de Asiria.
Pero miren lo que pasa, versículo 10. Por tanto, así dice el Señor Dios, ya que por ser encumbrado en alturas y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregué en mano del poderoso de las naciones. Asiria fue entregado a Nabucodonosor, que de cierto le tratará según su maldad, por su orgullo. Yo lo he desechado y lo destruiré. Lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán, sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrantado su ramaje. Y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Y luego vamos al versículo 16. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones. ¿Saben? Como cuando un árbol grande cae y se estrella contra el suelo. Cuando las naciones las hice descender al sepulcro, y básicamente dice que es porque se exaltó por el orgullo. Esto es lo que pasa en el sueño de Nabucodonosor. Por cierto, al final de este capítulo, si vamos a Ezequiel 31, versículo 18, lo último que dice es: este es Faraón y todo su pueblo, dice Dios el Señor. Entonces, esta es una profecía dada al faraón de Egipto diciendo: mira lo que le pasó a Siria por su orgullo. Pensó que era grande y alto y que duraría para siempre, pero cayó. Y Dios está diciendo a través de Ezequiel: Faraón, tú caerás así como cayó ese árbol. De modo que los árboles son usualmente símbolo de naciones. ¿Pueden ver? No dijo Jesús: he aquí la higuera de todos los árboles. Cuando sus ramas están tiernas y de ellas brotan retoños, saben que el verano está cerca. Del mismo modo, cuando estas cosas pasen, sabrán que está a las puertas. Él compara a Israel con una higuera, por ejemplo. Él maldijo a la higuera. ¿Eso fue tipo de qué? Tenía hojas, pero no fruto, un árbol sin fruto. Tenía todas las formas religiosas, pero no el fruto del Espíritu Santo. Jesús maldijo ese árbol y leemos eso que fue un tipo de Israel. Entonces, de vuelta al sueño de Daniel, capítulo 4, tenemos un gran árbol aquí. ¿Sí saben que la Biblia empieza con un árbol? El árbol de la vida. Ese también es un árbol de la vida, igual que el árbol de Asiria. Todos se alimentaban de él. Y este gran árbol en el sueño es como un árbol de la vida. Dejemos que el rey Nabucodonosor hable por sí mismo. Él no habla mucho en la Biblia, entonces no quiero quitarle su tiempo. Vamos al versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Le está mandando ese testimonio a todos. Sigue diciendo: paz os sea multiplicada. Pronuncia una bendición. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que viniese delante de mí a todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño. Y empezaron con sus encantamientos, y abrieron un animal, e intentaron leer sus entrañas, y sacaron las hojas del té, y leyeron la palma de la mano, e hicieron todas estas bobaditas que hacen. Y dijeron: miremos las estrellas esta noche, te dirá lo que significa el sueño. Y o no pudieron ponerse de acuerdo, o no tuvieron ninguna respuesta, pero no pudieron decirle el significado. A veces Dios espera que agotemos todos los medios terrenales hasta que al fin recurramos al cielo. Sigue diciendo: pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel. Es interesante que el rey menciona el nombre hebreo. Usualmente se lo saltan. El rey menciona su nombre hebreo. Y por cierto, este capítulo fue escrito en arameo, no en hebreo. Daniel, cuyo nombre es Belsasar, sigue diciendo: como el nombre de mi Dios. Nabucodonosor está confesando: le puse el nombre de mi Dios cuando lo encontramos, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. A propósito, en algunas de sus Biblias posiblemente diga: hay en ti espíritu de los dioses santos, ¿cierto? Algunos dicen dioses, otros usan el singular. Esa palabra en realidad es Elohim,
Puede ser singular o plural. Dependiendo del contexto, entonces puede que haya dicho espíritu de los dioses santos o del Dios santo. Pero yo creo que, como en todas las demás partes, en el capítulo dice su dominio, el Altísimo gobierna. Siempre que Nabucodonosor habla de Dios, en otras partes usa el singular. Pensamos que ha sido convertido del politeísmo al monoteísmo en este capítulo y que se ha dado cuenta de que los dioses de Babilonia son impotentes y solo está el Dios santo. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Y luego procede a describir el sueño, lo leeré de nuevo. Estoy en capítulo 4, versículo 10 de Daniel. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y se ha dado el corazón de bestia y pase sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución. Esto, en otras palabras, va a suceder. Sigue diciendo, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. A veces creemos que nosotros somos los que gobernamos, ¿no? Y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Solo porque Dios nos da una posición de autoridad no quiere decir que debemos sentirnos orgullosos, pues Dios se la da al más bajo de los hombres. Y noten algo, el decreto es que su corazón se ha cambiado del de un hombre al de una bestia. Cuando llegamos a Daniel capítulo 7 tenemos esos 4 animales, ¿se acuerdan de ellos? Ya sé, me estoy adelantando, pero se relaciona. ¿Cuál es el primer animal? Tenemos el león, el oso, el leopardo y luego una bestia indescriptible. ¿Y quién es el león? Babilonia. Empieza como una bestia, pero ¿qué le pasa a ese león? Dice que se le da corazón de hombre y se levanta sobre sus 2 pies. Nabucodonosor es Babilonia. Y en esta parábola él pasa de hombre a bestia. Pero en Daniel 4 dice que se convirtió y pasó de bestia a hombre. ¿Han notado eso? Y al final de la historia está glorificando a Dios. El hombre fue hecho originalmente como a la imagen de Dios. Pero con la caída, ¿qué pasó? Empezaron a actuar como bestias. El propósito del diablo es borrar la imagen de Dios del hombre. Los hombres más perdidos de la Biblia, de hecho, ¿han leído en Marcos capítulo 5 acerca de los endemoniados? El caso más inútil de la Biblia, rodeados de cerdos, viviendo en tumbas, cubiertas de cadenas, desnudos, lacerándose a sí mismos, gritando, corriendo como animales, porque lo que el diablo quiere es convertir a los hombres en bestias. Podemos encontrar ejemplos de estos en varias partes de la Biblia. Vemos por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Pablo dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, Pablo está diciendo que se metió a una fosa a pelear contra leones salvajes y bestias y osos. No, está diciendo que la gente con la que trabajó eran bestias, con las cuales luchó en Éfeso. Vemos 2 de Pedro 2, versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presas y destrucción, perecerán en su propia perdición. Romanos 8:13 termina de relacionar esto. Porque si vivís conforme a la carne, como una bestia, moriréis. Mas si por el Espíritu, como el Hijo del Hombre, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Y entonces, lo que tenemos aquí es la transición de alguien que se supone que es un rey, hecho a la imagen de Dios, pero debido al orgullo se convierte en una bestia.
Esto es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia. Gente como Esaú que dijo, venderé mi primogenitura porque soy controlado por la carne en vez del espíritu. ¿Tiene sentido? Esos hombres como bestias que estaban llenos de demonios fueron a Jesús y Él los liberó y sus mentes y raciocinios regresaron a ellos. Entonces, todos sentimos que somos parte animal y parte espiritual. La pregunta es, ¿cuál tiene el control? ¿Somos dirigidos por el espíritu o por la carne? Debido al orgullo, Nabucodonosor termina convirtiéndose en una bestia. Ahora, sé que no estoy yendo por las secciones exactas de la lección, pero las estaremos cubriendo todas. Solo estoy mezclando un poco las cosas. Y dice aquí, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, lo dice varias veces, quedó atónito casi una hora. No quería decir que estuviera atónito por no saber. Él estaba callado y piensa, uy, esto es duro. ¿Cómo le digo esto al rey? Él sabe lo que dice. Es como cuando el panadero le dice a José, tuve un sueño donde los cuervos me quitaban la comida de la cabeza y José piensa, ¿cómo le voy a decir a este hombre que va a ser decapitado en 3 días? No es fácil, pero le dice. ¿Recuerdan cuando Samuel tiene un sueño donde se le dice que vaya donde Elí y que le diga a sus hijos que van a morir en un día y que su casa va a ser maldita por no seguir a Dios y por sus hijos vivir como bestias? Básicamente eso es lo que dice, ¿no? Samuel no quería dar ese mensaje y Daniel no quería decirle al rey, no está feliz. Es decir, a veces los profetas tienen que dar mensajes duros. A Juan el Bautista le costó la cabeza. Daniel quedó atónito y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbes, puedo verlo en tu cara. Estoy parafraseando, claro. Tú sabes lo que significa. ¿Cuál es la interpretación? Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Este sueño hará felices a tus enemigos, en otras palabras. El árbol que vistes que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante en el que se había alimentado para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Ahora, ¿no suena eso como en el capítulo 2 cuando le dicen a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro? Eso hizo que Nabucodonosor se sintiera muy bien. Y esto hace que el rey se sienta temeroso porque él sabe, bueno, genial, soy un gran árbol, pero sé lo que va a pasar con este árbol. Y del mismo modo que Daniel le dijo, otro reino te seguirá, ahora Daniel le dice, te van a talar. Pero también hay una parte buena. Dice que la cepa de las raíces es dejada en la tierra. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta los cielos y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo. Y quiero hacer una pausa aquí para decirles, como alguien que ha talado muchos árboles y sé alguna y otra cosa acerca de árboles. Hay árboles que uno corta y mueren. Si uno corta un árbol de frutas, ya no tiene retorno. Pero hay árboles que su suelo sigue húmedo y las raíces siguen vivas. Pueden regenerarse totalmente a partir de esas raíces en el mismo sitio. Y si las raíces se secan, pues ya saben, raíces y rama, está muerto. Entonces este es un tipo de árbol que tiene la habilidad de renacer a partir de las raíces. He cortado robles antes y esas cosas lo enloquecen a uno porque en vez de renacer un árbol, renacen 10 donde estaba ese. Los puedo llevar a sitios donde talé robles hace años y corté un árbol y ahora hay como un montón de árboles saliendo de ahí.
Tal vez lo hayan visto antes, son bien grandes y tienen muchas ramas y eso es lo que dice que va a suceder. La razón por la que está atado con hierro y bronce, no estoy totalmente seguro de por qué hierro y bronce, pero las ataduras están ahí porque cuando uno trabaja en granjas y hay una cepa de árbol, uno lo sigue tumbando y dándole hasta que muere. Entonces están ahí como protegiéndolo. Están siendo atados para que quede en un lugar y pueda regresar. Nuevamente, no es exactamente la especie de árbol, pero es de esos árboles que volverán a ser si está humedecido con el rocío del cielo. Y dice, versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. De nuevo, ese es el tema central. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba con hierba del campo te apacentarás como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti. Ahora, un tiempo era un ciclo completo de estaciones, es decir, un año. Hay otras partes en Daniel y en Apocalipsis donde habla de tiempos y la mitad de un tiempo. Eso significa un año completo, un par de años completos, es decir, otros 2 serán 3 y luego la mitad de uno, entonces serían 3 años y medio, porque estamos día por año. Pero en esa profecía no usamos el día por año porque nos dice cuál es el cumplimiento. De hecho, debería pausar aquí y decirles estos 7 tiempos, este capítulo, amigos, es bastante discutido, especialmente entre los que les gustan las profecías. Mucha gente toma los 7 tiempos y aplica el día por año. Ahora, si 3 años y medio son ¿cuántos días? Todo adventista debería decir, esa me la sé, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, 1260, 1260, 1260, es un número grande. ¿Cuánto tiempo predicó Elías? 1260 días. ¿Cuánto tiempo se enseñó Jesús? 3 años y medio, 1260 días, 42 meses. ¿Por cuánto tiempo huye esa mujer de Apocalipsis? 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Es la mitad de 7. ¿Cuánto tiempo pasó desde la cruz hasta el aprediamiento de Esteban? 1260 días. ¿Cuánto tiempo hasta que la reina Basti fue reemplazada? ¿Han leído Esther? Es el 3er año del rey Asuero. Él hace un banquete que dura 180 días. Al final del banquete, él manda a llamar a Basti y ella no accede. Y empieza un proceso tras el cual queda una reina judía después de exactamente 3 años y medio. 3 años más 180 días, que son 6 meses, son 3.5 o 3 años y medio, 1260 días. Listo. Ahora, ¿qué tal si decimos 7 veces? No 3 años y medio, sino 3 años y medio y 3 años y medio. Son 7, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto es? 2520 días. Ahora, mucha gente toma ese periodo de tiempo y dice, ¿qué pasa si aplicamos el día por año? ¿Qué significa? Les diré algunas de las diferentes teorías, pero para los que están viendo, la gente a veces toma cosas que digo, las cortan, las ponen en línea y dicen, esto es lo que cree el pastor Doc, y no ponen mis declaraciones anteriores que dicen, no, en esto no creo, estas son creencias que están por ahí, entonces espero que nadie haga eso por este momento. Los testigos de Jehová aplican el día por año, ellos toman este periodo de tiempo y es lo que usaron para predicar la segunda venida del Señor en 1914. Dijeron que el punto inicial era el 607 a.C. con la destrucción de Jerusalén y si avanzamos 2520 años, eso nos lleva a 1914. Cuando Jesús no regresó en 1914, creo que intentaron reiniciar la fecha o dijeron que se había venido, pero que era una venida espiritual. Luego tenemos a los evangélicos que aplican el día por año. Los adventistas no son los únicos que conocen el día por año. Es un principio bíblico bastante sólido. Muchos evangélicos dicen que esa es una profecía dada en 572 a.C. cuando Nabucodonosor tuvo este sueño. Si empezamos desde el sueño de Nabucodonosor en 572 a.C. y avanzamos 2520 años, llegamos a 1948. ¿Qué pasó ahí? Israel se formó como nación. Dicen, Israel es un tipo del árbol que fue talado. Pues Israel es ese árbol de vida que alimentaba al mundo. Y podemos entender por qué se emocionaron por eso. Y entonces ellos vieron eso y pensaron, esto se trata de Israel. Y hay otros que dicen que llega hasta 1844 y es como que cada quien escoge un punto de partida. William Miller o Guillermo Miller hizo que llegara hasta 1844. De modo que cada quien escoge su punto de partida favorito y déjeme ver si todavía hay gente
con lo de 2520. Probablemente habrán escuchado eso, que empezó en el 677 a.C., cuando el rey Manasés fue llevado a Babilonia, y dicen, ahí empieza. Es un lugar raro para empezarlo y llegan hasta 1844. Entonces hay mucha gente que aplica el día por año a esta profecía, pero ¿deberíamos hacerlo o ya sabemos cuál es el cumplimiento? Daniel nos dice, ¿cuál es el cumplimiento? Es el rey Nabucodonosor. Son años literales en esta profecía y vemos el cumplimiento del tiempo aquí mismo. Entonces, cuando Daniel le explica esto a Nabucodonosor, el rey está un poco preocupado. Daniel está diciendo al rey, veamos aquí en el versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime. Una de las partes más importantes del capítulo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Tal vez quieran subrayar eso. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Supongamos que Daniel es un doctor y les va a decir cómo prolongar su tranquilidad. ¿Cuántos quieren prolongar su tranquilidad? Rediman sus pecados con justicia y sus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. La Biblia dice, benditos son los misericordiosos, obtendrán misericordia. Será una prolongación, humíllense, será una prolongación de su tranquilidad o prosperidad. Son palabras similares. Nabucodonosor probablemente se levantó y escuchó el consejo de Daniel. Uno no le da consejos a un rey si no se los pide, pero Nabucodonosor dijo, bueno, se comportó bien y se humilló y el sueño lo sacudió. ¿Recuerdan que estaba asustado? Pero después de un tiempo no pudo evitarlo. Después de 12 meses está caminando, versículo 28. Todo eso vino sobre el rey Nabucodonosor y está hablando en sí mismo en tercera persona. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del rey de Babilonia, habló el rey. Ahora, déjenme, les hablo un poco sobre Babilonia antes de leer lo que él dijo. Se le llama el reino dorado. Es el león cuando hablamos de las bestias. Es el oro cuando hablamos de los metales. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Estaban allí. Por supuesto, el único memorial que sobrevive de las 7 maravillas son las pirámides, de acuerdo a Heródotus. Todos los demás desapareció, como el coloso de Rodás, el templo de Júpiter y los jardines colgantes de Babilonia. La esposa de Nabucodonosor, la que él adquirió, era de las montañas y cuando llegó a la planicie de Babilonia decía que empezaba a extrañar su hogar. No hay montañas aquí, todo es plano, decía ella. Es como cuando uno va a las planicies de Texas, todas las montañas están al revés. Tienen muchos valles, pero todo lo demás es plano. Recuerdo que uno de mis amigos que vivió en Texas y fue a California dijo, no puedo esperar ahí, no puedo esperarme de irme de California. No se puede ver nada, que hay puras montañas tapando todo. Entonces la esposa del rey extrañaba su hogar y decía que no había montañas, por lo que el rey dijo, te construiré una montaña. De modo que construyó una gran pirámide escalonada, la llenó de terrazas con maravillosos jardines hechos con las plantas más hermosas y exitosas del mundo. El clima en Babilonia en esa época no era tan desértico como lo es ahora, era más suave. E inventó unas bombas mecánicas muy ingeniosas que llevaban el agua del río desde la parte baja hasta lo más alto y habían fuentes que fluían hacia abajo. Y fue descrito como uno de los lugares más hermosos. Uno podía caminar en una espiral hacia abajo por los jardines en esa montaña hecha por los hombres. Y eso es algo pequeño. Habían oro por todas partes. Se decía que las murallas eran tan gruesas que uno podía montar 5 carrozas, una al lado de la otra, encima de la muralla. Y uno podía darle la vuelta a la carroza. Y habían torres por todos lados. Muchos creen que el historiador Heródoto se exageró, pero dijo que la muralla medía 90 kilómetros alrededor de la ciudad. Y bueno, ya saben, la Biblia dice que Nínive era una ciudad enorme de 3 días de camino en el libro de Jonás. Entonces, puede que haya habido cosas más grandes de las que podemos imaginarnos ahora. Y hay oro en todas partes, todo está bañado en oro. ¿Recuerdan la gran estatua? Entonces él se despierta una mañana y está caminando por el palacio y ve todo dorado y brillante y resplandeciente, está inspirado. Sus músicos están tocando, toma aliento y dice, ja, 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 todo esto lo construí yo. ¿No es esta la gran Babilonia que...?
Déjenme uso sus propias palabras. Mejor. Nos dice aquí en el versículo 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿A quién se les parece? Yo pondré mi trono sobre las estrellas de Dios. Es como el diablo, ¿no? Está en una nube, está lleno de orgullo. ¿Qué va antes de una caída? Orgullo. Y luego nos dice, aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti así de rápido. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasará sobre ti hasta que reconozcas, va a ser castigado por 7 tiempos, sigue diciendo, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el rey Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba con los bueyes. Se enloqueció y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Hay unos documentos, algunos pocos documentos que fueron escritos, algunos son dudosos, pero uno dice que uno de sus sirvientes fue básicamente capaz de ponerse a cargo y esconder lo que le había pasado al rey y gobernó a Babilonia por 7 años y no quería que nadie se enterase de que el rey había perdido la razón, por lo que lo escondieron al pueblo. Y es por eso que su reino fue preservado. El Señor puso encargado a los menos poderosos y cuando finalmente entonces descubrieron un sirviente diciendo sí, el rey dice esto y lo otro, empezaron a sellar documentos. Hubo una pequeña conspiración entre los sirvientes que escondieron las locuras del rey por años. Y cuando dice que su cabello se volvió como plumas de águila, no quiere decir que fue literalmente eso, es una expresión. Cuando alguien está loco y no se arregla el cabello, empieza a mostrar la locura y a verse como plumas de águilas. En realidad, la versión aramea de la Biblia dice en esta historia que su cabello se volvió como la melena de un león. Es una frase distinta. Y sus uñas se volvieron largas y feas. Eso es todo lo que significa. Las uñas parecían garras de águilas. Se volvió como un animal, como una bestia. Y estando lo suficientemente hambriento, tal vez no comía solo alfalfa, sino que puede uno empezar a comer hierbas y plantas en el campo. Es increíble que haya sobrevivido en realidad. Ahora, no sé si han leído la historia de 1738 a 1820. Fue el rey George el III. ¿Han escuchado sobre el rey George III? Fue por los tiempos de la Revolución Americana o estadounidense. Era un tipo bastante brillante y era un rey, pero luego en su vida no se sabe a ciencia cierta qué pasó. Pudo haber sido alguna enfermedad o algún desorden bipolar, pero el hombre se enloqueció. Simplemente perdió la cordura por completo y un tribunal intentaba esconderlo de la gente, pues de otro modo perderían su posición y su poder. Y fue en medio de toda esta locura y de las malas órdenes que dio que Estados Unidos fue capaz de obtener su libertad. El rey se enloqueció. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta historia? El rey George III, sí, él empezaba a hablar y era capaz de dar oraciones de 400 palabras y seguía hablando y hablando hasta que se quedaba sin aliento. Espuma le salía por la boca. Salía a la calle desnudo. Todo el mundo ha intentado dar teorías acerca de sus condiciones médicas. Dijeron que su orina era azul o púrpura y entonces dijeron, eso es típico de esta enfermedad. Y eso lo puede volver loco a uno. Y tenían muchas ideas de lo que había sucedido, pero él tenía esos ataques de locura que duraban meses. Pero entonces, de un día para el otro, él se despertaba y parecía cuerdo y lúcido de nuevo. Pero luego murió en su locura. Es una manera buena de decirlo, pero sí. Algo de eso fue demencia hasta ese punto. Como sea, ellos lo ocultaron del pueblo para que pudiera seguir en el trono. Y no es la primera vez que ha sucedido. Sucedió con Nabucodonosor, por supuesto. Ahora, ¿cuál fue la causa principal de su caída? Yo. El orgullo siempre antecede a la destrucción. El espíritu altivo antecede a la caída. ¿Qué fue lo que hizo caer al rey Herodes? El Herodes de Hechos capítulo 2, sí. La gente dijo, esa es la voz de un Dios y no de un hombre. Y él no le dio la gloria a Dios y el ángel del Señor lo hirió en ese mismo instante y murió y fue comido por gusanos. Hay que tener cuidado con el orgullo. Alguien dijo, uno nunca es más parecido al diablo que cuando tiene orgullo.
Y recuerdo escuchar a John Knox, el gran predicador de la Reforma, quien estaba un día predicando en una iglesia y después de salir de la gente estaba saludando a la gente. Y esta señora lo encontró en la puerta y dice: Pastor Knox, usted es el más grande predicador de toda Escocia. Él dijo a la señora: lo sé, el diablo me lo dice todo el tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo caer al rey Usías? El rey Usías entró al templo del Señor y dijo: todos estos otros reyes pueden entrar en sus templos. ¿Cómo es que no puede entrar al lugar santo? Ni siquiera al lugar santísimo. Se supone que el rey no podía entrar al lugar santo. Entonces él tomó un incensario y empezó a caminar, y el sacerdote lo detuvo y dijo: no te corresponde, Usías, solo es para los hijos de Aarón. Él se puso furioso y su orgullo fue ofendido. Le salió lepra en la frente. Orgullo. ¿Qué pasó con la caída del rey Saúl? Estaba más preocupado de lo que la gente pensaba de él, de lo que Dios pensaba de él. Orgullo. El orgullo realmente es una forma de egoísmo, ¿no? Es como el egoísmo llevado al extremo. Es como estas personas en Hollywood cuyas vidas giran en torno a hacerse ídolos y se sientan en los cócteles y hablan entre ellos y uno dice: oh, lo siento, solo he hablado de mí. Hablemos de ti. ¿Qué piensas de mí? El orgullo es una flecha que siempre apunta hacia uno. Escuchen esto. Palabras de vida del Gran Maestro, página 119. Hoy día, el mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al fariseo de la comunión con Dios está ocasionando la ruina de millares. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Bueno, las buenas noticias es que después de 7 tiempos en los que Nabucodonosor vivió así, cuando el tiempo se cumplió, su razón fue restaurada. De repente se dio cuenta que el sueño se había vuelto realidad. Se mira a sí mismo y está en 4 patas, sus uñas largas, su cabello sucio, tiene mal olor, pero su mente ha regresado. Entonces dijo: supongo que yo no era tan grandioso. ¿Saben? Lo último que él recordaba era: ¿no es esta la gran Babilonia que yo creé? Finalmente él despierta y dice: mírenme ahora, y recupera sus sentidos. Martín Lutero dijo que Dios crea de la nada, y hasta que no nos volvamos nada, Él no hace nada con nosotros. Es cuando nos humillamos que Él nos levanta. Es difícil que Dios trabaje con nosotros siempre que seamos egoístas y orgullosos. ¿Qué fue lo primero que el Señor Jesús le dijo a los líderes religiosos? Ustedes oran para que los vean, ustedes ayunan para ser vistos, ustedes dan para que los hombres los observen. A ustedes solo les preocupa lo que la gente piense de ustedes, pero no les importa lo que Dios piense de ustedes. Es lo más inútil. No hay mucho que Dios haga con nosotros hasta que no estemos en una posición en la que nos humillemos. Y finalmente el rey levanta sus ojos al cielo, ¿saben? La definición del amor en 1 Corintios 13, el amor es paciente, es benigno, no envidia, no se jacta, no es orgulloso. Jesús, Dios es amor. Él es humilde. Cristo dijo: el que quiere ser mayor entre ustedes será su siervo. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Si vamos a 2 de Crónicas 7:14. Sí, ¿hacen qué? Sí, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, entonces ¿qué hará Dios? Todo empieza si queremos tener un reavivamiento en nuestras vidas o en la iglesia o entre nuestra gente. Tenemos que ser humildes. Así es como empieza todo. No fue sino hasta que los discípulos pusieron de lado sus diferencias y se humillaron. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Saben, para mí esta es una verdad tan poderosa. Incluso el rey Acab, después de haber matado a Nabot y de haber hecho todas estas cosas terribles y haber perseguido a los profetas, él rasgó sus vestiduras después de que Elías pronunciara juicio contra él. Se vistió de saco y cilicio, y escuchen lo que Dios le dice a Elías. 1 Reyes 21, versículo 29. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Cuando Roboam se humilló, Dios alargó su tranquilidad, su paz. La Biblia dice que Dios guía al humilde hacia la justicia. Podemos leer en 2 de Crónicas 12, versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es el Señor. Y cuando el Señor vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve.
queremos que nuestra tranquilidad o paz sea prolongada, es una enseñanza bastante consistente en toda la Biblia, humillarse. ¿Saben qué detiene el Evangelio? El orgullo. Elena de White dice que si nos humilláramos ante el Señor, si fuéramos amables, corteses y tiernos de corazón y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora solo hay una. Entonces, humillémonos ante el Señor. Las últimas palabras de Nabucodonosor: el corazón de bestia le fue retirado y le fue devuelto el corazón de un hombre. Y dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. En versículo 36, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Él está aconsejando a otros. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, no me tomo el crédito. Dice: alabo, agrandezco y glorifico al Rey del cielo. No dice: esta es mi gran Babilonia, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y dice: soy la evidencia, Dios me ha dado una posición de gloria, pero no me glorifico en ella. No hay nada más majestuoso que un gran rey que es humilde. Ahora, ¿quién es el mayor rey que fue el más humilde? Cerraré con este versículo. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquel que se humilla será exaltado. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. ¿Y será que Cristo está ahora orgulloso de su gloria en el cielo o sigue siendo humilde? Sigue siendo humilde. Este fue un gran estudio y una gran historia. Amén. Cerremos con una oración. Padre Celestial, te agradecemos por esta magnífica historia en la Biblia en que nos habla acerca de la batalla entre el orgullo y la humildad, las consecuencias y finalmente que solo tú mereces la gloria y el honor como el Dios Altísimo. Señor, oro para que podamos aprender la lección de Nabucodonosor sin tener que pasar por esa experiencia. Y oro para que nos bendigas con el mismo sentir de Cristo. Quédate con nosotros en el servicio que sigue. Por favor, bendice las ofrendas que vamos a dar. Te agradecemos por toda tu bondad, pues la pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.